Vamos a resolver este ejemplo del Pontryagin. Entonces vamos a maximizar este funcional que es j igual a integral definida de 0 a 2 con la función objetivo que es 2x menos 3u diferencial de t sujeto a una ecuación de movimiento que en este caso es x' igual a x más u con una condición inicial que es x de 0 igual a 4 en donde u, que es la trayectoria óptima de u, que pertenece entre un intervalo de 0 a 2. Entonces aquí nosotros pues vamos a comenzar a plantear el hamiltoniano. El hamiltoniano consiste en la suma entre la función objetivo, que es lo que está dentro del paréntesis, sumado con una multiplicador de Lagrange, que en este caso es lambda, la variable de coestado, que eso se va a multiplicar por, en este caso, la ecuación de movimiento o también llamado restricción, que es x'. A partir de eso, pues vamos a construir nuestro hamiltoniano para este ejemplo. Entonces, función objetivo es 2x menos 3u más lambda, que va a multiplicar por x', que en este caso es x más u. A partir de eso, nosotros vamos a desarrollar el hamiltoniano. Quiere decir que el hamiltoniano es igual a 2x menos 3u. En este caso, más por más me da más, lambda por x es lambda x, más por más me da más, entonces lambda por u es lambda u. Entonces aquí ya nosotros planteamos nuestro hamiltoniano ya desarrollado. Entonces aquí nosotros debemos de considerar lo que viene siendo la pendiente lineal, que en este caso es lambda. Por lo que quiere decir que nosotros, una de dos, podemos nosotros factorizar u a partir de este hamiltoniano y nos queda lo siguiente, que en este caso es hamiltoniano, esto es igual a 2x más lambda x más, en este caso, aquí vamos a factorizar lambda. Entonces vamos a empezar con lambda y luego empezamos con menos 3. Obviamente está multiplicado por u. Esa es la factorización. Al final de cuentas, lambda por u es lambda u. Y menos 3 por u nos da menos 3u. Nada más que lo factoricé. Y esta, pues, es nuestra pendiente lineal. U otra, que este hamiltoniano podemos derivarlo con respecto a u. Entonces vamos a derivarlo ese hamiltoniano con respecto a u. Entonces aquí vemos que este no es u, está multiplicado por u, por lo que es una constante y nos da 0. Aquí en este caso sí podemos derivar u, por lo que es la derivada de menos 3u con respecto a u, pues nos va a dar menos 3. Ahora este es constante, nos da 0. Y aquí vamos a derivar lambda u con respecto a u, por lo que nos queda más lambda. Al final también podemos reordenarlo como la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u. Esto va a ser igual a lambda menos 3. Entonces vemos que llegamos a esta misma pendiente lineal. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que hacerle algo a esa derivada parcial con respecto a u. Nosotros elaboramos una gráfica que tenga relación entre hamiltoniano y la variable de control que es u. Obviamente tenemos que graficarlo bien, tenemos que empezar con el origen y también debemos considerar algo, que en este caso u está entre un intervalo de 0 a 2. No quiere decir que es el tiempo, sino la trayectoria óptima de u. En este caso tenemos dos trayectorias óptimas, que en este caso u es igual a 0 y u es igual a 2. Entonces aquí nosotros debemos hacer lo siguiente. Si aquí nosotros ya partimos de esta derivada parcial con respecto a u, entonces vemos que si la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u sea mayor que 0, bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es sustituir esta derivada y lo ponemos mayor que 0. Entonces quiere decir que lambda menos 3 es mayor que 0. Nosotros vamos a despejar esa desigualdad, por lo que nos queda lambda que es mayor que 3, porque ese se va a pasar al otro lado a sumar. Que entonces vemos que es lambda mayor que 3. Entonces quiere decir que en este caso vamos a hacer la gráfica como esto es lambda, tiene pendiente positiva porque ese es un número positivo. Entonces ahora vamos con la derivada parcial con respecto a la variable de control, pero este es cuando es menor que 0. Entonces vamos a sustituirlo, que en este caso es lambda menos 3, pero menor que 0. Despejamos la desigualdad y por lo que nos queda es que lambda es menor que 3. Entonces ahí nosotros pues ya encontramos lambda, en este caso mayor que 3 y menor que 3. Entonces a partir de ese criterio
pues vamos a hacer la gráfica. Entonces aquí vamos a ubicarnos el 3, bueno, supongamos que está ahí, y vamos a empezar con la pendiente positiva, es cuando lambda es mayor que 3. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es cuando es mayor que 3. Ahora, cuando es menor que 3, pues obviamente va siendo más chico el lambda, y esto quiere decir que también va a tomar una pendiente negativa. Entonces pues vamos a fijarnos hasta el 2. Entonces aquí, esto quiere decir que la pendiente en este caso va a ser cuando lambda es mayor que 3 y cuando lambda es menor que 3. Entonces ahí, a partir de esta gráfica, también podemos determinar nosotros lo que viene siendo la trayectoria óptima de U. Entonces U va a tomar dos opciones, que en este caso, si nos fijamos que la U está entre CD y 2, pues debemos considerar que la U vale 2 siempre y cuando, en este caso, lambda es mayor que 3. Y ahora la trayectoria óptima de U va a ser 0 siempre y cuando lambda sea menor que 3. Entonces estas son las opciones que nosotros debemos de encontrar o debemos de tomar en cuenta para encontrar también, aparte de la trayectoria óptima de la variable de coestado, que es lambda, también encontrar las trayectorias de control, que en este caso es la U, y posteriormente las trayectorias de la variable X, que es la de estado, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues vamos a continuar con las condiciones de primer orden, que quiere decir que el comienzo fue la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a U. Entonces vamos a empezar con X', que esto va a ser igual a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado, es decir, con respecto a lambda. Entonces vemos que esto va a ser igual a la misma ecuación de movimiento, que es decir, X más U. Debido a que al final, si lo comprobamos con este hamiltoniano desarrollado, si lo derivamos con respecto a lambda, pues vemos que este es constante 0, y este derivada con respecto a lambda nos da X, y derivado con respecto a lambda nos da U. Entonces quiere decir que es X más U, entonces vemos que es exactamente lo mismo. Ahora tenemos que encontrar la derivada de lambda, que eso es igual al negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, que es X. Pues en este caso vamos a protegerlo con signo negativo, pues en el resultado que nos dé, porque tenemos que obedecer ese signo negativo, hay que respetarlo. Pues ahora vamos a derivarlo con respecto a X. Entonces vemos aquí si se puede derivar, por lo que la derivada de 2X con respecto a X es 2. Ahora este es constante, nos da 0. En este caso sí se puede derivar con respecto a X, eso nos da más lambda. Y este es constante, nos da 0, porque se está derivando con respecto a X, no con respecto ni a lambda ni con respecto a U. Ahora, bueno, vamos a, en este caso, a ponerle llavecitas para que no perdamos el ritmo. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Esto quiere decir que X', esto va a ser igual a X más U. Y en este caso lambda, esto es igual, aquí va a aplicarse leyes de los signos, que en este caso menos por más es menos y menos por más es menos. Entonces nos va a quedar menos 2 y menos lambda. Ahora a partir de eso nosotros vamos a poner las ecuaciones, aquí en este caso aquí el 1 y aquí el 2, ¿no? Entonces aquí vamos a analizarlo muy bien. A partir de esas dos ecuaciones vemos que en la segunda se puede tomar una forma de una ecuación diferencial de primer orden lineal. Vamos a ver esa forma. Esta es la forma que debemos de obtener si recordamos en el curso de ecuaciones diferenciales. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, en donde tendremos lambda prima es igual, bueno, lambda prima más a que multiplica a lambda. Bueno, debo de recordar que a y b son coeficientes constantes, entonces debo de encontrar quién es a y quién es b. Entonces aquí vemos que es posible hallar esa forma. Entonces de la ecuación 2 vamos a obtener la forma de la ecuación 1 estrella. Entonces vamos a tomar referencia a esto. Por lo que vemos que lambda está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda lo siguiente, que es lambda prima y luego nos queda más lambda, que esto va a ser igual a menos 2. Entonces a partir de eso ya obtuvimos pues la ecuación diferencial ordinaria. Ahora debo de encontrar los valores de a y b, que estos van a ser igual a, en este caso a es el coeficiente que le acompaña a lambda, entonces vemos que es más 1 multiplicado por lambda. Entonces a vale 1 y b es lo que está exclusivamente en el lado derecho.
que es en este caso menos 2. Entonces a partir de eso pues vamos a partir de la fórmula general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal con coeficientes constantes. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, que en este caso es lambda igual a constante de integración 1 multiplicado por Euler a la menos a t, y todo eso sumado con b sobre a. Entonces vamos a sustituir estos dos valores, por lo que quiere decir que esa va a ser nuestra solución general de nuestra variable de coestado. Entonces quiere decir que en este caso es lambda, que esto va a ser igual a C1 Euler a la menos el valor de a, que en este caso es 1. Al final es menos 1 por t, entonces es menos t. Y luego más, aquí en este caso vamos a protegerlo con paréntesis porque aquí yo tengo negativo y aquí positivo. Entonces es menos 2 sobre 1. Al final de cuentas, en este caso, menos entre más nos da menos. Y entonces 2 entre 1 nos da 2. Entonces lambda, esto va a ser igual a C1 Euler a la menos t. Más, aquí en este caso, menos 2. Ahora, lambda, esto va a ser igual a C1 Euler a la menos t. Y decimos, más por menos, eso nos va a dar menos. Y todo esto restado con 2 unidades. Lo que acabamos de encontrar nosotros es la solución general de nuestra variable de coestado. A partir de eso, vemos que no tenemos la condición inicial para lambda, sino tenemos una sola condición inicial, pero para x. Entonces esa es otra variable. Por lo que vamos a aplicar el caso número 1 de las condiciones de transversalidad, que una de ellas viene siendo que es lambda del tiempo final igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir con esta condición? Esa va a ser la creación de nuestra condición inicial, pero para lambda. Entonces, esa t nos representa el tiempo final. Si nosotros vamos a recordar, en este caso, la forma de un funcional, en este caso aquí, decimos que es tiempo inicial y aquí es tiempo final, pues esta parte me representa t mayúscula. Entonces, quiere decir que si t vale 2, automáticamente ya obtuvimos la condición inicial de lambda, que es lambda de 2 igual a 0. A partir de eso, pues ya encontramos la que viene siendo la condición inicial para lambda. Entonces aquí en el lado izquierdo se va a sustituir el valor de t y en el lado derecho se va a sustituir lo que viene siendo lambda. Entonces a partir de eso vemos que aquí va a ser 0 y aquí va a ser menos 2, ¿no? O simplemente aquí la t se va a reemplazar en 2. Ahora lo que tendremos es 0, que esto va a ser igual a C1 Euler a la menos 2. Y luego restado con 2 unidades. Entonces para despejar C1 vemos que 2 está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda C1 que multiplica a Euler a la menos 2. Esto va a ser igual a 2. Bueno, solamente que se pasa al otro lado. Al final invertí el orden de las igualdades, no afecta nada. Ahora vemos que Euler a la menos 2 está multiplicado por C1. Para despejar C1 vemos que lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces lo que yo obtengo es C1, que esto va a ser igual a 2 sobre e a la menos 2. Al final de cuentas debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que en este caso las leyes de los exponentes. Lo voy a poner aquí. Cuando yo tengo una fracción sobre una base elevada a un exponente negativo, esto va a ser igual a que la base se va a subir en el numerador, y mientras que cambia el signo del exponente, aunque esto es de doble vía, es decir que se trabaja al derecho y al revés, pero lo vamos a trabajar al derecho. Entonces quiere decir que se va a pasar como Euler cuadrada, pero ya en el numerador y multiplicado por 2. Entonces C1, esto va a ser igual a 2 que multiplica a Euler al cuadrado, o e a la 2. Ya obtuvimos el valor de C1. Este valor de C1 se va a sustituir a la solución general de la variable de coestado. Y ya obtenemos la trayectoria óptima de nuestra variable de coestado. Entonces lo que tendremos es C1, que es 2 Euler a la 2 multiplicado por Euler a la menos t. Y todo eso restado con 2 unidades. A partir de eso podemos simplificar esa parte mediante otra ley de los exponentes, que lo voy a poner ya algo directo. Que en este caso yo tengo el producto de potencias de una misma base, que esto va a ser igual a la base que se conserva mientras que los exponentes se suman. Es decir que aquí se van a sumar los exponentes, para que yo tengo positivo y aquí negativo. Es decir que en este caso se va a hacer de la siguiente manera.
que es lambda óptima, que esto va a ser igual a 2, y aquí es Euler a la 2 sumado con menos t. Hay que respetar el signo más por, en este caso, las leyes y los exponentes. Al final más por menos es menos. Y obviamente es restado con 2 unidades. Y ahora tenemos lambda óptima, que esto va a ser igual a 2 Euler a la 2, más por menos es menos, entonces es menos t, restado con 2 unidades. Entonces aquí nosotros encontramos la trayectoria óptima de nuestra variable de cuestado, siempre y cuando en este caso tenemos que tomar en cuenta, si nosotros ya habíamos encontrado la condición inicial para lambda, obviamente se está manejando entre el tiempo que va de 0 a 2. Entonces quiere decir que la trayectoria óptima es esta, pero siempre y cuando el tiempo esté entre un intervalo de 0 a 2. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Recapitulando, tenemos la trayectoria óptima para lambda, que en este caso es 2 Euler a la 2 menos t menos 2 unidades. Siempre y cuando en este caso el tiempo es el inicial y el final, es decir que está entre 0 y 2. Entonces aquí nosotros tenemos que encontrar un valor exacto de t, en donde también debemos de tomar lo siguiente, que en este caso nosotros vamos a trazar una gráfica que tenga la relación entre lambda y la variable t. Se nos tiene la siguiente gráfica, que en este caso tenemos lambda y t, y entonces vemos que t está entre un intervalo de 0 a 2 debido a esto. Entonces debemos de determinar qué pendiente pues nos va a resultar. Entonces quiere decir que si nosotros decimos que esa es la trayectoria, vamos a evaluar el tiempo entre 0 y 2. Entonces vamos a empezar con el 0. Entonces lo que tenemos es lambda de 0, que esto va a ser igual 2, esto es igual a multiplicado por Euler a la 2 menos, aquí en este caso va a ser 0, que en este caso es t, y luego menos 2 unidades. Ahora bien, lo que tendremos es lambda de 0, que esto es igual a 2 Euler a la 2, al final 2 menos 0 nos queda 2, menos 2 unidades. Entonces aquí nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que lambda de 0, esto va a ser igual, debemos de hacer la operación de 2 multiplicado por Euler a la 2. Entonces lo que tendremos es 14.77 o 14.78. Entonces es 14.77 menos 2 unidades. Entonces lambda de 0, esto va a ser igual a 12.77. Entonces aquí nosotros ya obtuvimos este lambda de 0. Entonces quiere decir que si t vale 0, entonces lambda es igual a 12.77. Este es para el caso de que t vale 0. Ahora vamos a ver cuando lambda tiende a 2, es decir, cuando t vale 2. Vamos a sustituir esta misma trayectoria, por lo que tendremos 2 multiplicado por Euler a la 2 menos, en este caso t vale 2 ahora, menos 2. Ahora lo que tendremos es que lambda de 2, esto va a ser igual a 2 Euler, en este caso 2 menos 2 nos da 0, menos 2 unidades. Entonces algo elevado a potencia 0 nos va a dar 1 debido a la ley de exponentes. Ahora 1 multiplicarse por 2. Entonces aquí lo que yo obtengo es lambda de 2, esto es igual a 2 menos 2. Y 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces quiere decir que lambda de 2 es igual a 0. Entonces vemos que si t vale 2, pues lambda va a ser 0. Es decir, el origen. Por lo que quiere decir que aquí es 12.77 y 0, pues vamos a ponerles aquí en 5 en 5, ¿no? Que en este caso es 5, aquí el 10 y aquí el 15. Entonces vamos a ubicarnos el 12.77. Vamos a decir que aquí está, ¿no? El 12.77. Entonces aquí es, si t vale 0, entonces lambda es 12.77. Ahora vamos a trazar cuando si t vale 2, entonces lambda pues vale 0. Se va a trazar aquí, se va a trazar acá. Entonces vamos a unirlos, y esto quiere decir trazarlos entre esos dos puntos. Ya tendremos automáticamente una pendiente negativa. Entonces aquí no nos importa mucho esto. Yo sé que esto, digamos, es importante, digamos que es como una base. Entonces debo de encontrar el valor exacto de t, pero también hay que recordar lo siguiente. Si nosotros ya habíamos encontrado la derivada del hamiltoniano con respecto a u, que en este caso es lambda menos 3 para este ejemplo, ya habíamos determinado que estos cuando es mayor que 0 y menor que 0. Despejamos las desigualdades.
Esto es base para lo que vamos a hacer algo a continuación. En este caso, cuando yo tengo mayor y menor, pero ¿qué pasa cuando t y más específicamente debo de encontrar t cuando lambda es igual a 3? Entonces esto es clave para encontrar el valor de t. Quiere decir que lambda se va a sustituir acá. Entonces a la misma trayectoria óptima, pues lo que obtendremos es lo siguiente. En este caso se va a sustituir 3 acá, bueno, ya de la trayectoria óptima. Entonces es 2 Euler a la 2 menos t menos 2 unidades. Aquí vamos a encontrar el valor de t pues detalladamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que en este caso 2 se está restando, lo vamos a pasar al otro lado sumar. Y decimos 3 sumado con 2. Y luego es 2 Euler a la 2 menos t. 3 más 2 nos da 5. Entonces, bueno, voy a hacer algo aquí aparte. Y en este caso 3 más 2 es igual a 5. Que esto va a ser igual a 2e a la 2 menos t. Perdón. Entonces aquí nosotros vemos que 2 está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Por lo que tendremos Euler a la 2 menos t. Que esto va a ser igual a 5 sobre 2. O 5 medios. Aquí nosotros tenemos que eliminar ese Euler. Nosotros vamos a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Cuando tenemos logaritmo natural de Euler elevado a un exponente, pues ahora el exponente se convierte en base, es decir, igual a A. Entonces aquí, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pues se va a multiplicar por logaritmo natural. Entonces quiere decir que en este caso tenemos logaritmo natural de Euler a la 2 menos t. Y posteriormente lo que obtendremos es esto, que tendremos logaritmo natural de 5 medios. Entonces aquí nosotros vamos a eliminar logaritmo natural y Euler. Nos queda 2 menos t. Entonces nos queda lo siguiente, que es 2 menos t. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de 5 medios. Ahora vemos nosotros que t está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Es decir que tenemos que despejar t. Entonces lo que obtendremos es lo siguiente, que es 2. Si este lo vamos a pasar al otro lado a sumar y este que nos está estorbando lo vamos a pasar al otro lado a restar. Por lo que tendremos 2 menos logaritmo natural de 5 medios. Y todo esto es igual a t. Al final, si nosotros vamos a hacer esa operación, nos queda lo siguiente. 2 menos logaritmo natural de 5 medios. Que esto va a ser igual a que t es 1.0838 o 37 si lo ven en la calculadora. Entonces aquí ya obtuvimos el valor de t, pero cuando lambda es igual a 3. Entonces vamos a ubicarnos cuando lambda es igual a 3 y en este caso vamos a hacer una rayita y vamos a ubicarnos que este puntito. Entonces quiere decir que en este caso debemos de ubicar el t, que es igual a 1.0838. A partir de esto, que eso es lo fundamental para encontrar las trayectorias óptimas de control y el de estado, es decir, u y x respectivamente, pues vamos a empezar con las fases. También debemos recordar lo siguiente, que en este caso el tiempo inicial, en el principio del ejemplo del funcional, entonces ahí nosotros vemos que t pertenece entre un intervalo de 0 a 2. Esto es la clave. También debemos recordar lo siguiente, que en este caso las trayectorias óptimas de u, que en este caso para el caso la u, que en este caso pertenece, lo voy a poner acá, entre un intervalo de 0 a 2, que también está en el principio del video. Entonces vemos que 2 siempre y cuando lambda sea mayor que 3 y 0 cuando lambda es menor que 3. Nada más que lo estoy aquí recapitulando. Entonces aquí vamos a empezar con la fase número 1. Entonces aquí consiste es que si t está entre un intervalo, ahí nosotros debemos de poner los intervalos de ese 0 y que nos tope con el tiempo exacto y luego del tiempo exacto hasta el 2. Entonces vamos a empezar con el 0 y
1.0838. Entonces este tiempo, este intervalo que está perteneciente, vamos a partir del supuesto de que lambda es mayor que 3, porque este está entre este intervalo. Entonces vemos que si lambda es mayor que 3, pues vemos que automáticamente la trayectoria óptima de la variable de control, que es u, pues es igual a 2. Aquí nosotros ya encontramos esa trayectoria óptima. A partir de eso también debemos de encontrar la trayectoria óptima de la variable de estado, que es x. Nosotros debemos recordar cómo es nuestra ecuación número 1, que lo vimos en el principio. Debemos de recordar que en este caso x', esto va a ser igual a x más u. Esta fue la ecuación número 1, nada más que aquí lo estoy recapitulando, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a sustituir este 2 acá. Bueno, aquí en este caso voy a llamarle como la ecuación número 3. Y esta fue nuestra ecuación número 1, que está hace unos minutos. Entonces vamos a sustituir 3 en 1. Esto quiere decir que formaremos una nueva ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. Vemos que sí se puede. Entonces aquí nosotros vamos a recordar la forma y la fórmula de una ecuación diferencial de ese tipo. Vamos a recapitular la forma y la fórmula de una ecuación diferencial de primer orden lineal con coeficientes constantes. Entonces aquí vemos son los coeficientes constantes. Debemos de tener esta forma. Vemos que no lo tenemos aún, por lo que simplemente esta x se está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos queda x' menos x, esto es igual a 2. Vemos que ya tiene la forma de una ecuación diferencial. Entonces quiere decir que debemos de encontrar los valores de a y de b. Entonces a es el coeficiente que le acompaña a x, pero también es negativo, por lo que a es igual a menos 1. Y b es que en el lado derecho, entonces es 2. A partir de estos dos valores se va a sustituir ahora sí a esta fórmula, que en este caso es x igual a c2, porque ya no podemos agarrar c1, entonces es c2 Euler a la menos at más b sobre a. A partir de eso vamos a encontrar la solución general de la variable de estado, que es x. Entonces x va a ser igual a c2 Euler a la menos el valor de a, que en este caso es menos 1 multiplicado por t, más en este caso el b, que es 2, sobre en este caso a, que es menos 1. Vamos a protegerlo con paréntesis. Lo que tendremos es x es igual a c2 Euler, en este caso menos por menos es más, y 1 por t pues viene siendo t, más, aquí vamos a proteger con paréntesis y decimos que más entre menos nos da menos, y 2 entre 1 nos da 2, más por menos nos da menos. Entonces x, esto va a ser igual a c2 Euler a la t, menos 2. Ya encontramos la solución general de la variable de estado. Entonces nosotros vamos a recapitular esa primera condición inicial que está en el ejemplo. Esta es la primera condición inicial que está en el principio del ejemplo, que es x es igual a 4. Nosotros sí podemos utilizar esa condición. ¿Por qué? Porque en este caso estamos manejando entre t, que está entre 0 y 1.0838. Entonces este 0 está dentro de ese intervalo. Por lo que si nosotros vamos a sustituir esa condición inicial en el lado izquierdo, dentro del paréntesis se va a sustituir el valor de t, mientras que en el lado derecho se va a sustituir el valor de x. Entonces esto va a ser lo siguiente, que aquí va a ser 4 y aquí va a ser 0. Entonces nos da que es 4, que esto va a ser igual a constante 2 Euler a la 0, menos 2 unidades. Entonces aquí vemos que Euler a la 0 pues simplemente nos va a quedar 1. Entonces 1 por C2 nos da C2. Quiere decir que 4 es igual a C2 menos 2. Ahora este 2 está restando, lo vamos a pasar al otro lado sumar. Nos queda 4 más 2, eso nos da 6 igual a C2. Entonces C2 es igual a 6. Ya encontramos este valor. Dicho valor se va a sustituir a esta solución general que acabamos de encontrar. Entonces nos queda lo siguiente, que es x óptima, que esto va a ser igual a la constante 2, que es 6, multiplicado por Euler a la t, menos 2 unidades. Entonces aquí nosotros ya encontramos esa primera trayectoria óptima de la variable de estado. Pero solamente habíamos hecho entre el tiempo que va de 0 a 1.0838
Pero ahora vamos a empezar con este, que es 1.0838, pero que termina en 2, es decir que aquí está el tiempo. Entonces aquí nosotros ya habíamos determinado la primera trayectoria, ahora vamos a terminar con la segunda, pero cuando lambda es menor que 3, entonces esto ya pertenece. Vamos a empezar con la segunda fase. Entonces aquí pues ya habíamos determinado las trayectorias óptimas de u y x, pero en este caso de 0 a 1.0838. Originalmente el tiempo está, los tiempos iniciales al final, de 0 a 2. Sí, ahora vamos a trabajar con este tiempo que lo habíamos determinado también, pero ahora que se tope con 2. Entonces ya habíamos utilizado cuando lambda es mayor que 3. Ahora vamos a utilizar cuando lambda es menor que 3. Si nosotros vemos a los criterios de las trayectorias óptimas de u, vemos que u ahora vale 0. Entonces ya encontramos automáticamente otra trayectoria óptima. Entonces esa trayectoria todavía se va a sustituir a la ecuación número 1. Por lo que aquí vamos a decir que esta es la ecuación número 4. Entonces esa ecuación número 4 se va a sustituir a la ecuación número 1, que en este caso es x' igual a x más u. Es decir que vamos a recapitular otra vez esa ecuación. Entonces esta es nuestra ecuación número 1. Vamos a sustituir 4 en 1. Por lo que nos queda lo siguiente, que es x' igual a x más 0. Porque u vale 0. Entonces x', esto va a ser igual a x. Vamos a tomar nuevamente la forma de una ecuación diferencial. Por lo que si ya la recordamos, en este caso es x' menos x. Y esto es igual a 0. Si recordamos esa forma que debemos de encontrar los valores de a y b que son coeficientes constantes, entonces vemos que a es igual a menos 1, es decir, el coeficiente que le multiplica a x, y en el lado derecho que viene siendo el valor de b, vemos que es 0. Si nosotros recordamos la fórmula que ya la vimos, de coeficientes constantes, que en este caso es x, ese es igual, ya no podemos utilizar C1 y C2, ahora vamos a utilizar el C3 multiplicado por Euler a la menos el valor de A multiplicado por T más B sobre A. Entonces a partir de esa fórmula vamos a sustituir los valores de A y B. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La solución general de la variable de estado, que es la otra solución general, entonces nos va a quedar como C3 multiplicado por Euler a la menos el valor de A, que en este caso es menos 1, vamos a respetar el signo negativo de acá, multiplicado por T, más, en este caso B vale 0, dividido entre menos 1, al final C entre algo nos da 0, eso sí, entonces X, esto es igual a C3 Euler a la menos por menos es más y 1 por T es T, entonces nos quedamos con esto ya se vuelve 0, ¿están de acuerdo? Entonces aquí es 0, entonces ya no es necesario sumarle 0. Ya encontramos otra solución general para eso. Ahora, si nosotros recordamos, nada más obtuvimos o se tiene planteada en el principio de este ejemplo una sola condición inicial de x, ¿no? Entonces aquí no puedo utilizar otra vez esa condición inicial. Porque ahora si recordamos que es x de 0 igual a 4, vemos que ese 0 ya no está entre este intervalo de tiempo, es decir, de la segunda fase. Por lo que nosotros estamos obligados a crear otra condición inicial, ¿sí? Entonces estamos obligados a crear otra condición inicial para encontrar C3. Esto quiere decir que nosotros vamos a evaluar ST, que en este caso es igual a 1.0838. Pero en este caso ya de la ecuación número, bueno, aquí no lo puse la ecuación número. Entonces nosotros recordamos la primera trayectoria óptima de x, ¿no? Que en este caso es x óptima, que esto es igual a 6e a la t menos 2. Bueno, no había puesto el número de ecuación. Entonces nosotros vamos con la ecuación número. Aquí voy a ponerle que es la ecuación número 5. Y aquí voy a ponerle que es la ecuación número 6. Entonces supongamos que lo que vimos hace rato es la ecuación número 6. Nada más que lo estoy recapitulando, pero no puse el número de ecuación. Entonces esta era nuestra trayectoria óptima que habíamos sacado. Tenemos que encontrar otra trayectoria óptima, pero digamos que esta es anterior a esta. Entonces vamos a evaluar este t
Pero acá, porque no, ya como lo había mencionado, no puedo sustituir la primera condición inicial otra vez porque C0 no está entre ese intervalo de 1.0838 y 2. Entonces vamos a evaluarlo lo siguiente, que en este caso es x de 1.0838, que esto va a ser igual. En este caso lo que tendremos es 6 Euler a la 1.0838 menos 2 unidades. Entonces lo que yo obtengo es x de 1.0838, que esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces si nosotros hacemos la operación de 6 multiplicado por Euler a la 1.0838, nos va a quedar lo siguiente, que en este caso es 17.73 menos 2 unidades. En este caso es x de 1.0838, que esta nos va a quedar como 15.73, aunque también se le puede ver como 15.72. Entonces aquí ya creamos una condición inicial, pero se va a sustituir a la ecuación número 5. Y es posible encontrar el valor de C3 y ya encontraremos la otra trayectoria óptima. Es que estas dos trayectorias son continuas, entonces se hace una sola gráfica. Entonces ahí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si aquí en el lado izquierdo de la igualdad se va a sustituir el valor de t y en el lado derecho se va a sustituir el valor de x, pero de la ecuación número 5 ahora, entonces nos va a quedar lo siguiente, que en este caso es 15.73, que esto va a ser igual a C3 Euler a la t, que en este caso es 1.0838. Entonces vemos que Euler a la 1.0838 está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces C3, esto es igual a 15.73 dividido entre 1.0838. Al final, si nosotros, bueno, esto es con potencia de la Euler, si nosotros hacemos esa división de, en este caso, 15.73 entre Euler elevado a la 1.0838, entonces vemos que C3 será igual a 5.32. Ya encontramos el valor de C3. Entonces ese valor de C3 se va a sustituir en la ecuación número 5, porque aquí está el C3, ¿no? Entonces la otra trayectoria óptima, que en este caso ya va a ser continua, pues nos va a quedar como 5.32 de Euler a la t. Entonces aquí nosotros ya encontramos la otra trayectoria óptima. Es decir, que en resumen ya encontramos una sola trayectoria óptima de la variable de coestado, que es lambda, dos trayectorias de la variable de control, que es la u, y dos trayectorias de la variable de estado, que es x. Entonces, con eso concluimos este ejemplo.